Hola, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos, ya estamos en Mega TV. Hoy vamos a hablar con Fernando Camacho, presidente del Encuentro Nacional, un hombre de larga trayectoria en el ámbito de la política. Lo recordamos también en su actuación en el Marzo Paraguayo con un grupo de jóvenes que puso el pecho en esa ocasión tan difícil para nuestra democracia. Y además en la construcción de una sociedad que sea más inclusiva, más tolerante y sobre todo más equitativa. Esa lucha de vida es la que va a contarnos hoy Fernando Camacho, además por supuesto de algunas cuestiones personales, de familia y cosas que siempre es bueno comentar también para entender el perfil de una persona. Pero aquí tenemos la presentación formal de nuestro invitado y enseguida comenzamos a conversar la noche con Fernando Camacho. Fernando Camacho Paredes es doctor en Derecho Público y Gobernabilidad por la Universidad Columbia del Paraguay. Actualmente es presidente del Partido Encuentro Nacional, con representación parlamentaria en el Congreso Nacional. Máster en Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Ortega y Gasset de Madrid, España. Máster en Administración Pública y Gobernabilidad por la Universidad Columbia del Paraguay. Posgrado en Desarrollo Internacional por la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona. Posgrado en Administración por la ENA, École Nationale d'Administration, París, Francia. Posgrado en Planificación para el Desarrollo de América Latina en Tokio, Japón. Fernando Camacho trabajó en el sector privado durante 12 años y otros 20 años en la administración pública. Trabajó en el Ministerio de Hacienda con Dionisio Borda en el año 2003 y 2004, en la Secretaría Técnica de Planificación como Director General de Desarrollo Territorial en el año 2002, en el Cuerpo de Paz de los Estados Unidos de América como Director de Desarrollo Económico Rural y Municipal en el 2008 y en la Itaipú Binacional como Director de Coordinación en el año 2010. Bueno, una breve semblanza para conocerlo a Fernando, pero lo vamos a conocer mejor hablando. Fernando, primero gracias por estar, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Mario. Muchas gracias por la invitación y bueno, estoy abierto para todo tipo de preguntas. Bueno, Fernando, edad primero para comenzar y estado civil. Estoy con 53 años, Sí. casado con Yanaína Martínez. Sí. Tenemos 2 hijos y bueno, somos muy felices. Qué bueno eso, porque siempre te vi muy acompañado también por Yanaína y eso es Sí. importante para la gente que asume algún tipo de compromiso de servicio a la sociedad. Así es, Mario. Nos encontramos en muchos momentos de la vida, ¿verdad? En la vida política. Y el acompañamiento de la pareja es fundamental. Yanaína es militante, asiste al partido, va a los eventos y ella está convencida de que esta lucha es válida, que hay que luchar por un Paraguay mejor, lo cual hace que toda esta lucha sea más llevadera, Mario. La familia Camacho siempre tuvo una vocación política, digamos. Sí. Siempre, ¿eso de dónde sacaron? ¿De tus padres? ¿Cómo fue Y para que ustedes se mira, metan? así fue, Mario. En realidad, lo que estamos en política somos Emilio Camacho, ¿verdad? Que Sí, fue senador, fue constituyente. Norma Camacho, que es actualmente diputada y sí. justamente acaba de asumir la vicepresidencia segunda de la Cámara de Diputados. Y yo que estoy actualmente como presidente del encuentro. Y mira, Mario, yo creo que la vena política nos viene por el lado de mamá y te resumo en una anécdota. Sí, Corría ya el año 90, 91 para las primeras elecciones municipales, la que ganó Carlos Filisola, ¿verdad? sí, Y se abría la posibilidad de los partidos de los movimientos independientes. Me acuerdo que estaba yo en casa, Emilio ya estaba en campaña para concejal, sí. estaba leyendo en el famoso D'Artagnan, el Tony, Sí, Crozet, ¿te acuerdas de esa los revista? cómics, sí. Sí. Y mamá viene y me dice, no tenés vergüenza, estás ahí tirado mientras tu hermano está luchando contra gigantes, está haciendo campaña, está Ah, peleando y brava tu vos, mamá. sí, y Mm. vos estás ahí, no, vaya, sí, ¿a dónde me voy a ir? Y andate a la reunión, a donde sea, ¿verdad? Y bueno, ¿Qué tenía? entonces, Tenía 15 años. y no, estaba ya por los 18 por ahí, 18, sí. ¿no? Y Ya. bueno, y ahí me marché, me fui, ¿verdad? Pero en realidad tenía también ese Claro, interés, ¿verdad? claro. De hecho que fui electo representante estudiantil en la facultad,
¿En qué ¿verdad? facultad? En agronomía. Ok. En agronomía Vos que sos me recibí de ingeniero agrónomo. ingeniero agrónomo de carrera. Exactamente, sí. Qué interesante eso, Ujú. porque siempre hay una figura, o la materna o Sí, la paterna, que nos empuja, ¿verdad? así es. Mi madre también tenía eso. ¿Y ellos eran de alguna afiliación política? Sí, mamá era colorada. Sí. Ella solía decir que su afiliación era de antes del 47. Ah, Porque te ya. acordás que había pues, Claro. una vez Sí, sí. después del 47 ya era fácil ser Sí, colorado, ¿verdad? cierto. Antes era la llanura. Sí, y Ujú. bueno, ella siempre presumía de su afiliación del 46. Toda mi familia por el lado Paredes son colorados, por el lado Camacho también. Pero a partir de esa decisión de los años 90, Mm, eh, buscando creo que dentro de la democracia un nuevo horizonte, ¿verdad? Porque ya sabemos todas las críticas que hay al sí, Partido Colorado. Yo creo que eso motivó, de hecho, yo provengo de una familia que siempre ha sido contestataria. En la época de los liberales éramos opositores, ¿verdad? Cuando claro. los colorados llevan al poder, volvemos a la oposición, O ¿verdad? sea, tus padres tampoco fueron tronistas. Papá, no, exactamente, Mm, ninguno de ellos, mm. ¿verdad? Entonces venimos, sí, de una familia que me inculcó la libertad, la democracia, los valores de la tolerancia, del respeto. Claro. Gracias a Dios, sí. Qué interesante entender esto para después entrar un poco a los Sí, temas que vamos a plantear, porque siempre hay una procedencia, ¿no? sí, De así alguna es. parte uno viene, ¿no? Sí. Y evidentemente esa familia te ayudó a generar una conciencia política. Claro. ¿Por qué el Encuentro Nacional? Mira, en el año 91 entramos todos en Asunción para Todos, Sí, me que acuerdo. fue un resultado extraordinario, ganar las elecciones teniendo como oponente al Partido Colorado, al Liberal, al Federalista, cuando Sí, eso Euclides fue candidato, me acuerdo. recuerdo. Sí, Y bueno, a partir de ahí lo siguiente fue la constituyente. Ahora se cumplen ya cierto. Se armó 30 años y Constitución pico. para todo, ¿verdad? Constitución para Todos y Sí, Emilio encabezó la lista de constituyentes sí. de lo que se llamó Constitución para Todos. Yo creo que todos esos fueron los antecedentes para la fundación del Encuentro Nacional, que se fundó allí mismo al año siguiente, en el año 92, con la figura de Caballero Vargas, que creo que terminó por aglutinarnos a todos los que estábamos, Es cierto. tanto en el febrerismo, la democracia cristiana, los sectores independientes en general, colorados y ¿Cierto? liberales. El lema era que convocar a los hombres y mujeres más allá de cualquier bandería política, ¿verdad? Y yo Ujú. creo que eso fue el mensaje fundamental, la bandera por la cual fuimos al Encuentro Nacional desde el inicio. Y a partir de allí ya comenzamos a actuar todo dentro del encuentro. ¿Qué recuerdo? Y pensaba que han pasado 30 Sí, años de sí, esa sí. experiencia, justamente, Mira, ¿no? pasaron 30 años, Mario, pero yo creo que la idea central, la motivación sigue. Imagínate que decía cuando eso Caballero Vargas, que un Paraguay mejor es posible, Sí, que Paraguay era un país lleno de oportunidades, pero con triste realidad, con un triste presente, y que hacía falta convocar a las mejores figuras, más allá de cualquier partido político. Es decir, nos necesitamos colorados, liberales, encuentristas, comunistas, izquierdistas, de todos los sectores para construir el Paraguay que queremos, Mario, y esa sigue siendo la bandera del encuentro nacional. increíble, ¿no? Que sobre todo sobrevivió después de los vaivenes muy Sí, complicados de distintos momentos, el marzo sí. paraguayo, y ahí quiero arrancar con esa parte de tu militancia. ¿Qué significó para vos ese momento tan difícil de nuestra democracia? Sí, mira, Mario, el marzo paraguayo fue muy marcante para todos nosotros. Acordate que apenas 10 años de la caída de Stroessner, el 89, era el 99. Sí, Yo creo que el autoritarismo estaba ahí nomás agazapado, con ganas de retomar el poder con todo, el militarismo, el sí, autoritarismo, que hasta ahora se ve en la sociedad esas frases de mano dura, sí, el paraguayo lo que necesita es, ¿verdad? sí, Guacha, todas esas frases vienen de una cultura y yo creo que en el 99 eso estaba muy fuerte claro. todavía. Entonces formamos un grupo ahí con jóvenes colorados, liberales, independientes, por citar algunos, ¿verdad? A Enrique Sánchez, Joaquina Romero, Adrián Castillo, Humberto Blasco, liberal, Sí, y nosotros del encuentro. Y formamos un grupo que comenzó a resistir a ese autoritarismo que se venía mm, y que nosotros decíamos que era una prédica violenta. Algunos creían que iba a quedar en prédica nomás. Lastimosamente, la prédica desembocó en hechos violentos
Y bueno, y ahí está todo lo que te puedo relatar también de lo Claro. ocurrido en aquellos días en la plaza. Claro, ocurre el magnicidio primero del Sí, vicepresidente Argaña, sí, un escenario terrorífico realmente. Realmente nunca estuvo tan en peligro la democracia como en ese momento. Hubo otros sí. episodios, pero ese fue un Ujú. momento. Y después el tema de la matanza de los jóvenes en la plaza. Claro. Y mira, Mario, esos momentos que, por ejemplo, en este último marzo no llegó a ocurrir. En aquel marzo paraguayo, el del 99, acordate de que hubo órdenes para que el ejército ataque la plaza. Sí, Hubo órdenes a distintas armas, ¿verdad? A la caballería, a la infantería, y se negaron. Los militares se negaron a cumplir órdenes. Y ese yo creo fue un momento clave, ¿verdad? Yo creo que después de eso ya nunca más nadie utilizó al ejército como para un saque. claro. Acordate que antes del 99 estuvo lo de abril del 96, Sí, esas amenazas de golpe. sí, Yo creo que en ese 99 el ejército se portó, ¿verdad? La policía fue muy infiltrada. La policía creo que tuvo un protagonismo más nefasto en sí. aquellos días. Y a todo eso lo único que pudimos oponer es la voluntad de la gente en las plazas. Predicábamos la no violencia. Nosotros mismos pusimos un cordón de seguridad para que la gente no ingrese con armas, con cuchillos, que no ingresen con bebidas alcohólicas. Fue un comportamiento ejemplar de la gente en la plaza y eso permitió que se suben desde bomberos voluntarios, monjitas, la iglesia. Yo creo que gracias a esa conducta la ciudadanía identificó dónde estaban, digamos, los buenos y dónde estaban los violentos. Tremendo ese momento de la historia. Nos Sí, tocó también estar como periodistas en la plaza y los propios campesinos que tienen una gran experiencia sí, decían que había francotiradores. Y bueno, sí, después sí, lastimosamente se les dio la razón. sí. Fue un momento luctuoso que ojalá no se repita nunca más en nuestro país, ¿no? Y nada, Mario, eso que decís de los campesinos, en aquellos días se votó una condonación, entonces ahí se comenzaban a retirar en masa muchos, y nosotros pensábamos, acá se pierde todo, Claro. porque ya está concedido y se van. Y de las mismas filas campesinas quedaban y decían, nosotros nos quedamos con ustedes, vamos a quedarnos acá. Y ellos fueron los que nos enseñaron lo de los cordones de Mm. seguridad, los que nos enseñaron muchas de las vivencias Claro. suyas, ¿verdad? Que se unieron con la de los estudiantes, obreros, partidos Increíble, ¿no? políticos, ¿verdad? El papel de los campesinos fue fundamental. Fundamental. Sí. Bueno, tengo que hacer la primera pausa interesante para entrar en tema. ¿Qué tenía en ese momento? Menos de 30 años, 30 Menos años. de 30 años, Sí. sí, exacto. Eran todos chicos entre 25 y 30 Y años, sí, universitarios. cuando eso yo era presidente de la juventud del encuentro que va de los 18 hasta los 30, ¿verdad? Claro, Pero a mí me llamó la atención ver jóvenes de colegios de también, colegio, sí. sí, Qué historia esa, y sí, es bueno tener memoria porque o si no tendemos a repetir los grandes errores. así es, En ese momento también la figura muy fuerte, unipersonal de así Oviedo, es. la confrontación dura de las facciones del Partido Colorado, y Como hasta ahora. como ahora otra vez. Por eso, Sí, ojalá, yo siempre cuando pasa esto sí, digo, está bien, ellos después se abrazan, pero cuidado, sí, que alguna vez ya vimos situaciones peores. Enseguida te así comienzo es. a tocar también un poco lo que pasó después, hasta llegar a la alternancia con el gobierno de Lugo. ¿Por qué eso no se cristaliza en 5 años de gobierno exitoso? Termina antes, como suele ocurrirnos siempre a la oposición. Bueno, y la concertación, que es el gran desafío. Todo esto enseguida. Continuamos hablando con Fernando Camacho, hoy aquí en Mega TV. Fernando Camacho con nosotros, hoy invitado, conversando la noche. Hicimos un pequeño recorrido a sus inicios en la política, su vinculación a Asunción para Todos, después la militancia ya en el comienzo del Encuentro Nacional. ¿Por qué no gana ese proyecto Caballero Vargas? Todos teníamos la esperanza Sí. y después, sin embargo, fue muy difícil cotejar con los grandes partidos tradicionales, ¿no? Mira, Mario, todas las encuestas nos daban ganador. Yo creo que lo de Guillermo Caballero era muy convocante, había mucho carisma, mucha historia.
Y en Sudamérica se daba que estaban ganando perfiles independientes como el suyo, ¿verdad? ¿Cierto? Pero yo creo que se tropezó con la eterna realidad del Paraguay profundo. Acordate que Guillermo gana en Asunción, Sí. ya en Central comienza a decaer. Y yo creo que fue todavía consecuencia de la tremenda fuerza de los aparatos partidarios. Claro. Porque acordate que Guillermo tenía que ganar, pero salió tercero. Sí. Entonces eso fue lo llamativo. Se podía salir segundo, digamos que atrás del Partido Colorado, pero el hecho de haber quedado tercero y que la segunda fuerza era el Partido Liberal, creo que demostró que todavía el peso de los 100 años de los partidos, la estructura, la tradición, todavía pesaba mucho hasta hoy. Sí. Hasta hoy eso. Yo te digo, ¿verdad? Katia González, yo creo que es la que mejor marca en las encuestas. Pero todavía ella, 30 años después, carga con ese problema de que si no tenés una estructura que soporte, uno tiene escasas posibilidades. Claro, de hecho, el triunfo de Lugo hay que reconocer Sí. que se da también porque se acuerda con el Partido Liberal. Claro, ¿no? eso fue, yo creo que esa es la fórmula que todos buscamos. Un candidato que convoque al tercer espacio, un candidato que conquiste votos más allá del Partido Liberal, pero con la estructura del Partido Liberal. Sí, Pero sí, por en eso- Asunción también pasó sí, lo mismo. Sí. Exacto, ¿verdad? Eso fue, yo creo, la clave del triunfo tuyo, Mario, en Asunción. Eras esa figura que convocaba, que atraía, pero con el apoyo estructural del Partido Liberal. Eso ocurrió con Lugo. Lugo ganó gracias a eso. Entonces yo creo que tenemos que apuntar hacia eso todavía en estas elecciones. En ese momento en que queda tercero el encuentro, para gran desazón de los Sí. sectores que creíamos que ya podía acelerarse el cambio, Sí. hay como también una reestructuración de todo el arco político paraguayo, Sí. ocurren muchas cosas, tenemos una serie de problemas de vuelta en la democracia, Sí. caída de bancos, ¿te acordás? Una Sí, serie de sí, momentos muy difíciles, ¿no? Y se llega después a la alternancia. Sí, sí, sí. ¿Por qué ocurrió eso? Mira, fueron años difíciles. El gobierno de Guasmosi dejó muchos heridos, la quiebra de los bancos. Luego se anduvo a los trancos, ¿verdad? La crisis del 96. Y luego esta elección de la fórmula Cubas-Argaña, Sí. la descalificación de Oviedo en carrera. Seguíamos evidentemente con todas esas mañas y artimañas que siempre vienen del Partido Colorado, ¿eh? Cada vez que ellos nos acusan a nosotros, la concertación, de ser una bolsa de gatos, bueno, pues ellos creo que no nos pueden acusar de eso, son peor. Y lo de ellos termina en golpe de Estado, termina en azonadas. Entonces es grave esto. Yo creo, Mario, que eso es un problema que aparentemente la sociedad no resuelve todavía, de culparle solamente a la oposición de las continuas peleas, cuando que es el Partido Colorado el que normalmente su interna traslada a toda la sociedad. Sí. Que es lo que está ocurriendo ahora también. Claro, ahora, de todas maneras, culturalmente cuesta mucho modificar ese pensamiento Sí, de que, sí. a pesar de todo, vamos otra vez con el mal conocido. Claro, Nos cuesta mucho dar el salto a lo desconocido. Claro, es el cambio. El ser humano siempre se resiste al cambio. Ajá. Pero yo creo que eso es, y por eso muchos lemas de campaña son el cambio seguro, Sí. el cambio con seguridad, Claro. porque siempre por lo visto hay una tendencia natural a aferrarse al pasado. Por eso creo que triunfa Lugo, porque por un lado también él provenía de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que Claro. es más conservador que eso. Una institución Claro, muy confiable. bien conservadora, ¿verdad? La gente ya sabía qué esperar de eso. Entonces, no tenemos que caer en el engaño a veces de ofrecer propuestas totalmente radicales, porque si ganar elecciones se trata, creo que hay que apuntar hacia el centro. Se ganó en 2008. Sí. Fue una alianza que generó mucha esperanza. Hoy, comparativamente, se ve que no fue muy malo, porque los Claro. números que se guardaron son positivos. Sí, Se creció, se consiguió una mejor paga de Itaipú de los brasileños, totalmente. Sí. pero no se pudo completar. Mira, esos son logros históricos. Paraguay llegó durante 2 años consecutivos, estaba entre los 3 países con mayor crecimiento en el mundo, ahí en el nivel de Singapur. Se hizo eso en un escenario de plena democracia.
no lo pueden decir eso los otros países. Era una democracia, crecimiento, había inclusión, salud para todos. Fueron buenos años, nuestros años felices, como el título de esa película. Sí, Pero también hay que rescatar lo hecho por Dionisio Borda, claro, que ya viene una recuperación desde la era de Nicanor, cierto. que fue anterior, luego llega el gobierno de Lugo y paradójicamente realmente tenemos que atribuirle a la extrema derecha que vuelve al Paraguay el déficit fiscal, vuelve el malgasto, la toma de préstamos, el nivel de endeudamiento creció, ¿verdad? O sea que hay que rescatar la buena gestión en el área económica del gobierno de Lugo y también el de Nicanor, hay que ser Pero justos. políticamente es donde parece que fallamos siempre. Claro. En general las alianzas apropiadas, Sí. porque Lugo termina su gobierno apoyado apenas por 4 o 5 parlamentarios. Y por eso cae. Yo creo que al final el gobierno de Lugo no supo apreciar el valor de tener un Congreso que te apoye. Acordate que más o menos un mes antes de que lo echen a Lugo, los senadores salieron corriendo, se los llamó de senarratas, terminaron saliendo por el costado ahí de Sí. la costanera Que recientemente se estaba construida, ¿verdad? construyendo, sí. Entonces se pensaba que un Congreso totalmente debilitado no iba a tener la fuerza de derribar a un gobierno. Y yo creo que los hechos demostraron todo lo contrario. Claro. Cualquier gobierno que asuma tiene que cuidar una base parlamentaria, tiene que asegurarse de eso. Yo creo que ahí falló Lugo. Qué bueno que toque ese tema, porque ahora en Sí. concertación, aprendiendo de las lecciones, Claro, se está pensando ya en otro modelo. Ustedes Sí. mismos hicieron una alianza con otros sectores para el Senado. claro, claro. Sí, nosotros apostamos, ya hicimos las municipales, Sí. de aliarnos. De hecho, que el encuentro siempre fue aliancista, ¿verdad? En diversas etapas nos hemos aliado también para el tema de presidencia y vicepresidencia, pero ahora ampliamos eso al Congreso. Nos hemos aliado concretamente con el equipo de Soledad Núñez, con el movimiento Despertar, que es un movimiento independiente, y con el partido político Hagamos, con Patrick Kemper. Entonces, creo que una base sólida, son 4 partidos, movimientos. Lógicamente, no hay que olvidar la candidatura presidencial de Katia González. Creo que lo bueno de esto, Mario, que desde el Encuentro Nacional estamos uniendo a 2 figuras preponderantes. Yo creo que es muy alentador verles a Katia y a Soledad trabajando unidas. Son probablemente lo mejor que tiene la política nueva y joven en Paraguay, Katia y Soledad. Y además son mujeres. Y son mujeres, ¿verdad? Sí, son como mujeres. mayor innovación todavía. Y mira, en Paraguay siempre las mujeres son las que nos sacan adelante, Mario. De hecho, el encuentro fue pionero poniendo a Mavi Brusquete en su momento en la chapa. Fue la primera candidatura, la chapa presidencial, que incluía a una mujer. Y tenemos tradición, en el encuentro, nuestras 2 diputadas son mujeres, También. ¿sí? Katia González y Norma Camacho. Nuestra actual concejal, Jazmín Galeano, ¿Cierto? mujer también. También. Y Pepa Kostianowski, que fue durante 2 periodos concejala, ¿verdad? Por el Encuentro O sea, Nacional también. han dado siempre lugar a la mujer. Estamos más allá. trabajando hace tiempo ya en esa reivindicación. Bueno, vamos a hacer una breve pausa otra vez. Después quiero entrar un poco ya en lo que es la concertación en sí, las posibilidades reales, cómo se disputa el poder al Partido Colorado, un partido tan poderoso a pesar de sus peleas internas el año que viene. Y sobre todo, cómo se desarma esa suerte de eterna interna que tiene la oposición por pensamientos distintos, inclusive por sesgos ideológicos distintos. Enseguida le pregunto eso a Fernando, que tiene mucha experiencia en el tema a pesar de su juventud. Ya volvemos. Te preguntaba en el corte sobre Guillermo Caballero Vargas. ¿Siempre hablas con él? Sí, por supuesto. Yo le veo a Guillermo Caballero Vargas como el presidente que nos merecíamos tener, como el gran presidente, una persona preparada, con trayectoria, empresario, de mentalidad liberal, progresista. Yo creo que hubiera sido un presidente de lujo. El destino, tal vez, o el momento,
no lo quiso así. Yo creo que la política paraguaya llegó a la madurez allá en el 2008, ¿verdad? Claro. Yo creo que si Guillermo hubiera persistido 2 elecciones más, yo creo que era presidente caminando. También tenía esos No sé, compromisos sí, por empresariales. supuesto. No es fácil, vos sabés, No, que la claro, para familia nada. también, Sí, la sí, política es muy absorbente, ¿no? sí. Pero coincido contigo en tu Sí. análisis. Igual quedó como un referente obligado, ¿no? Sí, totalmente. De hecho que yo siempre lo consulto, lo visito. Ujú. Quisiera poder decir que él es mi consejero, ¿verdad? Pero no me atrevo a tanto. Claro. Pero sí lo busco permanentemente. Pido opinión, ¿Va a estar consejo. cerca de la concertación? ¿Está cerca? Mira que él fue uno de los protagonistas de la unidad entre Katia González y Soledad Núñez. Ok. Y que esto está dando un muy buen resultado, ¿verdad? Entusiasmó de nuevo a la gente y todo el mundo le ve a Guillermo como un gran referente. Entonces, yo creo que lo mejor que puedo hacer siempre es estar cerca de Guillermo, consultarle, hablarle, y solamente cosas buenas pueden surgir de eso. En esta alianza entre Hagamos, Encuentro Nacional, Despertar, ¿vas Sí. a participar también como candidato? Sí, sí, estoy trabajando intensamente. Ya como presidente fui uno de los protagonistas de esta alianza y a su vez voy a lanzar mi candidatura al Senado Ujú. por este periodo 2023. Yo creo que tenemos muy buena chance porque está pegando muy bien la alianza. Esa elección hacen dentro de esa alianza. Sí, por supuesto, ¿verdad? Ajá. Nosotros tenemos que construir ahora algo que convoque a la gente. Vos sabes, Mario, que todo lo que sea política parece mala palabra Mm. hoy día para la sociedad. Entonces estamos buscando gente del arte, gente de la literatura, de la economía, del deporte, tratar de plasmar en una lista lo que sería el aspiracional del Paraguay, de Ujú. lo que se puede lograr con esfuerzo, con sacrificio. Entonces pretendemos que nuestra lista refleje eso. ¿El Partido Encuentro Nacional lo definirías como un partido de centro, socialdemócrata? Mira, nosotros nos definimos como un partido de centro, tal vez buscando un poco las figuras de la socialdemocracia europea, Ajá. ¿verdad? Ok. Yo creo que ese es nuestro aspiracional, pero en Paraguay, para definirlo rápidamente, creo que somos un partido de centro con mucha conciencia social, sabiendo perfectamente que el gran desafío en Paraguay es la inclusión, que también el gran desafío es promover el crecimiento y el desarrollo económico. Hoy día en Paraguay es muy difícil tener una empresa privada ante un Estado opresor prácticamente. Entonces, mucho cuidado, que mucho de la libertad económica en Paraguay pasa por tener más democracia y no estar solamente bien con el gobierno para prosperar. Interesantísimo ese Sí, punto de vista porque se ha generado también una idea de una especie de patria contratista, ¿no? Donde sí, solamente unos claro. pocos tienen todos los beneficios, ¿no? Claro, bueno, en realidad el régimen que nos proponen es lo más parecido al Estado, dentro del Estado, la patria contratista. Entonces, yo creo que los empresarios de bien, todos deberían apostar al cambio, porque más democracia es lo que más le conviene al empresariado paraguayo, así como al campesinado y así como a todas las capas sociales del Paraguay, Mario. A propósito, desigualdad terrible, Sí. niveles de pobreza que han crecido nuevamente, sobre todo la extrema pobreza. No ayudó la pandemia, obviamente, Fernando. No es fácil el escenario que le espera al futuro gobierno. Mario, acá tenemos una clase gobernante que cuando las cosas marchan mal, lo único que se le ocurre es decir estamos mejor que Argentina. Claro. Y a Argentina le llaman Argenzuela, cuando hay más de 1,5 millones de paraguayos viviendo en Argentina, recibiendo atención médica, recibiendo educación y teniendo oportunidad de trabajar. Está casi una falta de respeto, Sí, ¿no? entonces yo creo que hay que tener mayor consideración antes de hablar de eso y sobre todo mayor sentido de la realidad. Nosotros tenemos que dar condiciones a los paraguayos acá, en nuestra tierra, y después ocuparnos de lo malo o bueno que pasa afuera. Y sin lugar a dudas, todos los índices indican que estamos muy por debajo de nuestros vecinos. Una pena decirlo, pero yo creo que podemos estar mucho mejor. Claro, un problema de distribución también, Fernando, Sí, ¿no? totalmente. Porque es un país rico, un país que tiene todo para seguir creciendo. De hecho, nuestra macroeconomía siempre fue admirada, Sí. pero no gotea hacia abajo. Y claro, ¿verdad? Una comparación rápida y buena es teniendo
alimentos, una producción de alimentos. Paraguay se ha caracterizado en los últimos años, producción de soja, carne, y podemos decir que Paraguay produce alimentos para alimentar a 60, 70, 80 millones de personas, Mario, y somos 7 millones. Paraguay tiene un excelente sistema de salud animal, Mario. Vacunamos a 14 millones de cabezas de ganado todos los años y no somos capaces de otorgar todas las vacunas a 7 millones de paraguayos. ¿Cómo se puede lograr eso con el doble de cantidad de ganado y no podemos dar salud a la población? O sea, eso te muestra que sí es posible y que es un problema de gestión pública, es un problema de corrupción y es un problema de distribución. Sí, es muy interesante y de visión política también, ¿no? Totalmente. De qué priorizar, ¿no? Claro. Entonces, mira que la salud animal en Paraguay, años atrás estaba un desastre también. Sí. Estaba muy mal. Éramos un país, ¿verdad?, que no podía exportar, éramos un país casi despreciado desde el punto de vista de la salud animal, pero de a poco, ¿verdad? Yo creo que se pusieron las pilas, y lo hablo positivamente. Sí, claro. El trabajo del sector ganadero con el gobierno, se hizo una relación así virtuosa. Es lo que te decía, ¿verdad? El Estado tiene que generar las condiciones para que el empresariado se desarrolle. ¿Por qué no podemos hacerlo a nivel de seres humanos? Claro, exactamente, por supuesto. El tema de educación. En educación, la gente recuerda con mucho cariño a sus profesores y a sus maestras de antes. Hay en Paraguay una base, hay yo creo que existen las condiciones para brindar buena educación, pero yo creo que esto ha sido postergado en términos de inversión. Durante 35 años la inversión en educación en la era de Stroessner no alcanzaba ni siquiera el 2%. Entonces, toda esa era ya podemos hablar de una noche de la educación paraguaya, así como lo fue en el arte, en la cultura. Yo creo que estamos tardando en recuperarnos de esto, pero yo creo que sí se han dado pasos interesantes, pero hay que reforzar. Claro. Yo creo que estamos atrasados 30 años, pero yo creo que se puede recuperar en 5 años o en 10 años, se pueden dar grandes saltos. Siempre y cuando no convirtamos el Ministerio de Educación como lo que suele ser, que es un cupo político. Hemos cambiado muchísimos ministros de Educación en todo este tiempo. Y mira, Mario, cuando los funcionarios estatales ven que la manera de ascender en el trabajo es dedicándose a las hurras o dedicándose al proselitismo, entonces cada vez más basta tener el aparato estatal dedicándose a proselitismo antes que dedicarse a hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Salud, educación, obras. Entonces hay un modelo que hace que los propios funcionarios entiendan que para ascender tienen que ir por el lado político. Claro. Eso es lo que hay que cortar. Ahora estamos viendo en el Poder Judicial, inclusive en el Ministerio Público, decenas, por no decir centenas de fiscales que votaron en la interna de la ANR, por ejemplo, ¿no? No, y por supuesto, ¿verdad? Todo eso que ya era un secreto a voces, que se sabía, ¿verdad? La transparencia ayuda ahora a que se conozca, por lo menos. Que se sepa lo que siempre venía ocurriendo. ¿Qué hay que hacer con el sistema de justicia paraguayo? El sistema de justicia es el que menos ha evolucionado. Yo creo que hoy día en Paraguay se han dado ciertos saltos positivos, pero la gran deuda pendiente es con la justicia paraguaya. Yo creo que aquí todo el mundo sabe, cada ciudadano paraguayo sabe que si tiene que llevar su caso a la justicia, significa que nunca va a tener una respuesta. Y viola los principios más sencillos de la justicia que puede tener un ciudadano. La frase más común es justicia pronta y barata. Y aquí sabemos exactamente que es todo lo contrario. Sabemos que para recurrir a justicia tienes que tener dinero y sabemos que en tiempo nunca vas a tener una respuesta favorable. Se va a extender eso a años. Y quizá habría que agregar también vinculación al poder político, ¿no? Totalmente, claro. Que influye mucho en la justicia. O sea, eso tendría que también ser, digamos, un objetivo de un nuevo gobierno de concertación nacional. No, totalmente, sí, la reforma del sistema judicial y ver jueces independientes, fiscales también que hagan la tarea propia. Hablando con intendentes colorados, te digo, del interior, dicen, Fernando, me dice, hoy día la justicia para los ricos nomás. ¿Y por qué? Porque si se te roba una vaca o un toro, lo que tenés que pagarle al fiscal es más caro de que lo que se te robó.
¿verdad? Entonces, con este sistema judicial que se esperaba que iba a ser mejor, al final estamos viendo que resulta más caro para todos, ¿verdad? Tengo que hacer la última pausa, después entraremos en Sí. ronda de conclusiones, pero me queda por último algo que tocaste así tangencialmente, pero que también es importante, la salud. Sí. Se tuvo un avance con las unidades de salud familiar, recuerdo que con Esperanza Martínez se trabajó muy bien en su momento, Sí. hubo otros intentos también parecidos, pero sigue siendo un déficit, ¿no? Mira, Mario, hay un modelo de salud que funciona, que nosotros lo aplicamos en la municipalidad de Fram, ¿verdad? Yo creo que es un modelo que hay que ver, hay que visitar, porque integra lo que es el trabajo comunitario, también justamente con el apoyo empresarial. Se desarrolló ahí un sistema de salud donde los empresarios contribuyen, donde el ministerio ayuda de manera conjunta. Yo creo que es un modelo que se puede replicar en todo el país. La municipalidad de Fram ha sido un modelo en Es todo como una esto. alianza público-privada. Es ¿no? una alianza público-privada donde la gente también paga un mínimo aporte. Pero tiene buena calidad. Exactamente, pero tiene muy buena calidad. Eso es en lo micro, pero se puede replicar. Ahora, también durante el gobierno de Lugo, el logro de lo que hizo en la gestión de Esperanza Martínez demostró de que es posible. Hoy día a cualquier paraguayo que vos le preguntás qué extrañó del gobierno de Lugo, te dicen el tema de la salud gratuita. Bueno, tenemos que hacer una pausa, la última. Después entramos, como decíamos, en ronda de conclusiones. Muy interesante la charla con Fernando Camacho, un hombre que ha tenido una larga experiencia de militancia política y también de servicio en distintos niveles de la función pública, pero sobre todo cerca de la gente, entendiendo un poco cómo es ese tema de mejorar la calidad de vida de nuestra gente, en municipios, en comunidades, en muchos lugares del Paraguay. Enseguida estamos con las conclusiones junto a Fernando Camacho conversando la noche. El ingeniero Fernando Camacho, hoy con nosotros, ingeniero agrónomo, según nos contaba. De todas maneras, hiciste un desarrollo bastante importante después en la función pública, te fuiste especializando también en ese tipo de cosas, ¿no? Yo me especialicé en administración pública, hice una maestría en España, donde tuve un máster en administración pública. Luego aquí en Paraguay continué y hice otro máster de vuelta en la Universidad de Columbia y terminó en un doctorado en Derecho Público y Gobernabilidad. Y en esta carrera que hice, en el servicio público, tuve una gran experiencia, Mario, y le agradezco mucho el poder haber trabajado con Dionisio Borda, por ejemplo, en su fase inicial en el gobierno de Nicanor, en los años 2003, 2004 hasta el 2005 en que él salió. Aprendimos muchísimo. Aprendimos, Mario, de que el país puede salir adelante. Se tomó el país en default y se entregó eso con un superávit, se pagó deuda externa. O sea, yo te digo, en la parte económica es mentira que Paraguay no pueda salir adelante. Es mentira que somos un país pobre. Segundo, trabajé con Carlos Mateo Valmelli, Gustavo Codas y Anki Boxia en Itaipú. Y yo creo que fue un buen momento donde se logró la renegociación con Brasil, se logró la aprobación de la línea de 500 que para Paraguay pueda aprovechar todo ese potencial, porque Itaipú es una empresa de primer nivel en el mundo, es estándar a nivel mundial, produce una cantidad inmensa de energía, pero Paraguay no puede aprovechar todo. Claro. Entonces, esos logros que se hicieron en convenio con Brasil, en acuerdo con nuestros socios. Entonces, ese es el segundo factor. Se puede tener una relación virtuosa con nuestro socio Brasil. Socio mayoritario más en todo el continente. Claro, por supuesto, ¿verdad? Y un país que crece, también Paraguay tiene que apuntar, y ahí voy a lo tercero, a planificación, Mario. Trabajé con uno de los genios de la planificación, que es el ingeniero Meyer. Sí. Él nos decía que cada vez que iba a Brasil, él veía y miraba que Brasil planeaba, ¿verdad?, estar primero entre las 20 economías del mundo, luego rumbo a las 10. Ellos tenían un plan. Nosotros como país tenemos que planificar, bueno, hoy somos 130, bueno, vamos a estar entre los 100 primeros en tantos años. Fijar metas. Planifiquemos de llegar entre los 90 primeros. O sea, fijar metas, ¿verdad? Cosa que no hay. No sabemos hacia dónde vamos. Yo creo que Paraguay demostró
que puede producir carne de nivel mundial, que Paraguay puede ser top en siembra directa, top en todo lo que es cultivo. ¿Por qué? Porque hubo un sector que se dedicó a esto. Yo creo que, por lo tanto, planificando un poco, se puede llegar muy lejos. Se decía que en la salud pública gratuita era imposible, pero se aplicaron ya planes que sabíamos que eran exitosos en otros países. Entonces eso también rescato, Mario. La experiencia sirve. Paraguay puede romper muchos paradigmas. No es cierto que somos pobres y no es cierto que Paraguay no pueda crecer y que estamos condenados al infortunio. Importante esto para generar también una esperanza Sí. positiva para las generaciones que vienen detrás Claro. nuestro, Fernando, a las que nos podemos decir que la única salida al país sea el aeropuerto Silvio Sí. Pettirossi, ¿no? Sí. Entrando en esta última parte también el compromiso que le queda a la concertación. Primero, se va a respetar el resultado que se dé, o sea, todo el resto va a apoyar a esa chapa que quede. Mira, Mario, eso es lo bueno, que por primera vez tenemos una especie de balotaje. Claro. Yo creo que el problema del 93, del 92, el problema externo de la oposición ha sido el hecho de que no tenemos una forma de medirnos en las urnas, Sí, sino que en el último día de elección, ¿verdad? Que es siempre allá en abril o mayo, ¿verdad? sí. ¿Qué es lo que pasa? La oposición llega dividida, la sensación de una candidatura independiente siempre es buena, el aparato liberal por otro lado. Al final terminamos siendo gobernados por el Partido Colorado, que a veces logró el 33%, a veces el 40%, pero tenés un 60% del electorado que no se organizó electoralmente. Correcto. Entonces creemos que esta concertación es una especie de votación, es una especie de balotaje anticipado, donde el que quiere competir sanamente para hacer un cambio debería ir por dentro de la concertación, mostrar ahí su fuerza o mostrar su aprobación, y ahí luego de eso vamos todos juntos a la disputa de abril del 2023. Eso es algo muy bueno que se ha logrado. Tiene muchas críticas, lógicamente, como todo proceso, pero es la primera vez que vamos a hacer un balotaje anticipado. ¿Se podrá lograr votar con el padrón nacional? Yo creo, Mario, que esto es un derecho democrático que no se le puede negar a ningún ciudadano. El Partido Colorado tiene su padrón, ¿verdad? Él es, digamos, un ciudadano que se afilia al Partido Colorado, demuestra su adhesión a él, pero no queda preso de ese partido. Yo creo que todos tenemos la libertad de ir a votar donde querramos. A nadie se le va a obligar a votar. La concertación no te va a obligar. O sea, si es que un afiliado colorado o liberal no le obliga, sencillamente se le da la posibilidad, la oportunidad. Nosotros como concertación le decimos a todo el Paraguay, señoras, señores, ustedes tienen aquí la oportunidad de opinar quién debería encabezar a la oposición. Vengan y voten. Nadie va a ser obligado. Entonces, por eso entendemos como un valor democrático que puedan votar también los colorados, porque esta alianza no es contra el pueblo colorado, no es contra los sectores independientes. Entonces, si quieren votar, pueden hacerlo. Importante esa aclaración, no es el padrón Sí. colorado el que se usa el padrón El nacional. padrón nacional. Nosotros no sabemos ahí quién va a ser colorado y quién no, quién liberal. Queremos usar un padrón Como unas de primarias. todo, como ocurre en otros países del Claro, mundo, ¿verdad? exacto, como Sí. las PASO, las primarias Como de las Estados PASO Unidos. en Estados Unidos así, Sí. también. Bueno, vamos a esperar qué dice la justicia electoral. Ya Claro. entrando al final, un poco para repasar tus propios conceptos personales. ¿Sos Sí. creyente? ¿Crees en Dios? Sí, yo soy creyente, me congrego en una iglesia evangélica y realmente tener una espiritualidad es algo muy importante. En la medida que uno pasa por los desafíos en la vida, se da cuenta de lo importante es que tener una fe firme y sólida. ¿Qué soñás para tus hijos? Yo sueño con un país mejor, con un país con oportunidades. Un país donde uno no tenga que emigrar para poder realizar sus sueños, ¿verdad? Yo creo que lo que se tiene que dar a cada hijo y a cada ciudadano es la oportunidad, la posibilidad. Lo que hace cada joven con su vida es parte del libre albedrío, es parte de su talento, de su desarrollo. Pero yo creo que si hay un niño que pueda ser un José Asunción Flores, que crece en la Chacarita, que tenga la oportunidad de acceder a un maestro y a un instrumento, ¿verdad? Cosas que tienen un costo, un valor económico, tenés que pagar un profesor, tenés que pagar los instrumentos, que ese niño de escasos recursos al menos tenga la oportunidad de desarrollar su talento.
ese, el país de José Asunción Flores, ese es el país que quiero para nuestro Paraguay. Y ya por último, ¿qué contestás cuando te dicen, Fernando, ustedes no saben gobernar? La oposición no tiene vocación de poder, Jailomita. Los colorados finalmente son los que saben mandar y gobernar el país. ¿Cómo se responde a eso? Ahora es muy fácil responder a eso, porque ya llegamos al poder y el gobierno de Lugo fue totalmente exitoso. Hasta los colorados lo recuerdan bien y podemos decir que fuimos el país de mayor crecimiento en Latinoamérica y fuimos segundos a nivel mundial por 2 años consecutivos. O sea que se han hecho extremadamente bien las cosas y la oposición está preparada para gobernar. ¿Puede ser gobierno de oposición en 2023? Totalmente, ya somos mayoría y ya tenemos la experiencia y el conocimiento y ya sabemos los errores que no tenemos que cometer. Yo creo que la oposición llegó a la madurez para poder asumir y terminar el mandato. Aunque haya sectores tan distintos ideológicamente como Patria Querida o Frente Guazú. Y eso es lo bueno, porque no vamos a estar tendenciados ideológicamente hacia un lado o hacia otro, sino que vamos a tener dentro mismo de la concertación factores que van a compensar de que no haya una deriva ideológica ni hacia la extrema izquierda ni a la extrema derecha. Fernando Camacho, un hombre que, reitero, ha pasado por mucho ya a pesar de su juventud y conoce bien el funcionamiento de la cosa pública. Aparte de senador, si llegara a un gobierno de unidad nacional, ¿estarías dispuesto a ocupar un cargo en el Poder Ejecutivo? Sí, por supuesto. Yo creo que tenemos una trayectoria, tenemos experiencia, gracias a Dios. Participé en gabinetes muy exitosos, como te dije, el de Mateo, el de Codas, Anquiboxia mismo, también con Dionisio Borda. Gracias a Dios siempre estuve en lugares donde hubo éxito. ¿Y cómo se convive con los colorados si ellos van a la llanura? Se convive muy bien. Los colorados son gente también que sabe trabajar, generosa, amplia. No podemos decir lo mismo de la cúpula, ¿verdad? Porque ellos están en una lógica de retener el poder por la fuerza. Pero el funcionariado colorado trabajó muy bien en la época de Lugo y creo que nosotros vamos a trabajar igual o mejor. ¿No habrá persecuciones para ellos? No habrá persecución para nadie, ni para colorados, ni para liberales, ni para gente que piense diferente. Va a ser un gobierno para todos. Interesante. Finalmente, lo que son las palabras, ¿no? Fernando termina con una frase que fue la que encandiló a una juventud de los 90 sí, bajo el lema de Asunción para todos. Así es. Ojalá tengamos un país para Paraguay todos. Para todos. Así es. Bueno, querido Fernando Camacho, gracias por tu tiempo. La verdad es que disfruté mucho esta charla, sobre todo porque te veo entusiasmado, te veo esperanzado en un cambio y atrás de un partido que ya tiene su historia. 30 años no es poca cosa. ¿Será que te entrevistaré la próxima vez ya como senador nacional o como ministro? Espero que sí. Voy a tomar esto tuyo como una profecía, como un buen deseo. Y porque hay que tener fe para dedicarse a la política, Mario. No es fácil y hay que tener mucha entereza, mucha fe y mucha confianza. ¿Tus 2 hijos cómo se llaman? El mayor se llama Máximo y el segundo se llama Bautista. Ah, muy bien, ¿eh? Sí, sí. Un nombre romano de emperador y el otro más cristiano, digamos. Más evangélico. Más evangélico. Fernando, gracias por venir. Sí. Fernando Camacho, usted lo escuchó atentamente, lo fue conociendo mejor en sus rasgos personales y en su historia de vida, en su hoja de ruta, pero sobre todo en sus esperanzas, que pueden ser las suyas o no, pero que es bueno conocer para que en el momento en que decidamos conozcamos a las personas, sepamos quiénes son, que son personas de carne y hueso que tienen tantos sueños como usted en un Paraguay mejor. Gracias por la sintonía. Tengan ustedes muy buenas noches.